ti que nos ves a través de este video o que posteriormente vas a abrir una página y en ella te vas a encontrar este video, y si tú le das clic vas a encontrar una palabra que no te digo que puedes, sino que transformará tu vida por lo poderosa que es esta en sí misma. Déjame comenzar con esto. No hay ningún pastor, por ungido que esté, o por bien preparado o docto que esté en la palabra, que pueda hacer algo para que la palabra penetre, si no es el mismo Dios a través de su Espíritu Santo, que revela en tu corazón la necesidad que tenemos tú y yo de que esta palabra se haga rema en nuestras vidas, de que esta palabra se haga acción en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo convenciéndote de la necesidad que tenemos tú y yo de Dios, de la necesidad que tenemos tú y yo de agarrarnos de la mano preciosa y poderosa de Dios para poder transitar de una manera confiada por este valle que cada día se pone más peligroso, más incierto, pero cuando tú y yo hacemos caso a Dios, créeme que todo se va resolviendo de una manera no tan solo práctica, sino benéfica para ti y para mí. Dios quiere llevarte a delicados pastos, quiere confortar tu alma, quiere guiarte por sendas de justicia, por amor de su nombre, para que tu pie no tropiece en piedra. Así es que yo te voy a pedir hoy que pongamos bien atención a lo que vamos a escuchar, porque hoy yo te quiero hablar de algo muy importante. Que son las prioridades. Las prioridades. ¿Qué es una prioridad? Es la anticipación o la anterioridad que nosotros le demos a algo sobre algo, teniendo en cuenta el tiempo, el orden y la importancia de la misma. A veces, y voy a utilizar escrituras bíblicas para que tú y yo corroboremos esto, pero también quiero poner en ti una frase muy importante. No siempre lo más evidente es lo más necesario. Y voy a utilizar un ejemplo, si tú quieres, burdo, pero que no está fuera de contexto. Hoy en día, casi todos los niños, a partir de, yo creo que es de quinto, sexto de primaria, y ya no se diga de secundaria, casi todos traen celular, ¿sí? Y el que no trae celular llega a su casa y la misma madre que lo acompaña hasta el portón de la escuela se da cuenta de que todos los demás niños llevan un celular, ¿sí? Y esto piensa, siente y cree que le hace mella en su estima de la criatura o de la niña o del niño en este caso. Pero porque es evidente que el único que no trae es él. Es evidente que el único que no lleva celular de todos sus salones es él. Y esto hace una tremenda distinción, pero no siempre lo más evidente es lo más necesario. Amén. No siempre lo más evidente es lo más necesario, porque cuando tú ya te das cuenta de que él puede sobrevivir o ella puede sobrevivir sin ese celular, y al contrario de lo que se piensa, le va a poner más atención a lo que verdaderamente le tiene que poner atención. Quiero que me acompañes. Quiero que me acompañes al libro de Marcos, por favor. Voy a ser breve. Marcos capítulo 10. Versículo 35. Y quiero hacerte esta pregunta a ti, a aquellos que me ven. Si Dios te diera a elegir, ¿sí? Y que te dijera, ¿qué es lo que más deseas en este momento que yo te haga? ¿Sí? En el sentido de las prioridades que tú tienes en tu cabeza, ¿qué le pedirías? Porque
déjame decirte que estamos totalmente equivocados en el sentido de prioridades, ¿sí? Por eso es que no actuamos ni nos desarrollamos bien. Las prioridades para el ser humano, ¿sí?, son, número uno, ¿qué es lo que más desea el ser humano en esta vida? Tener dinero. Tener dinero, ¿sí? O sea, alguien por allá dijo vida, familia. Alguien por allá dijo familia. Déjame decirte que es un tremendo y craso error. ¿Por qué? Porque ahorita los jóvenes no se quieren casar, ¿sí? Por no sentirlo prioritario, y se le da más importancia al dinero. Lo segundo, bíblicamente, te lo estoy diciendo, lo segundo es el prestigio, la fama. Queremos ser famosos, queremos que nos reconozcan, queremos ser alguien. Lo tercero, bíblicamente, es la salud. Todos queremos estar bien, mas sin embargo el sentido de prioridades de las cuales tú y yo hacemos uso no nos permiten tener ni el dinero, ni el prestigio, ni la salud. Otro punto, en el sentido de prioridades bíblicos que utilizamos tú y yo y que estamos en un error, es el bienestar familiar. Lo tenemos en cuarto punto. Y por último, el quinto punto, en el sentido de prioridades, tenemos la moral. La moral, cuando es la moral en el sentido de prioridades, lo primero que quiere Dios, porque es el pecado el que te lleva a violentar la moral de Dios, y por violentar la moral de Dios y cometer pecado y desviarnos y errar al blanco, todo lo demás no se cumple ni se lleva a cabo en tu vida y en mi vida. Por eso yo, estudiando y escudriñando las Escrituras, me topé con este tipo de preguntas del autor y consumador de nuestra eterna salvación, que es Jesucristo, no tan solo hacia sus discípulos, sino hacia otras personas. Capítulo 10 de Marcos, versículo 35. Dice así la preciosa palabra de Dios en el nombre de Jesús. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué quieren que les haga? ¿Si estás conmigo? ¿Qué quieren que les haga? Unos discípulos le dijeron: Maestro, queremos hacerte una petición. Aquel que conoce la palabra antes de que esté en nuestra boca, aquel que conoce el pensamiento antes de que llegue a tu mente, les dijo: ¿qué quieren que les haga? Él ya sabía lo que le iban a pedir. Aquí ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mira lo que les contestó Jesús. Entonces Jesús le dijo: no saben lo que piden. No saben lo que piden. O sea, les está diciendo, el sentido de las prioridades de ustedes no está en orden, porque no saben lo que están pidiendo. Capítulo 10, versículo 46. ¿Ya lo tienes? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, ¿el qué? El ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando, estaba recogiendo limosnas, estaba recogiendo las obras, estaba recogiendo, ¿sí?, esas migajas de misericordia, las estaba recogiendo. Pero iba pasando Jesús, y oyendo 47 que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. 49, otra vez, aquel que conoce la palabra antes de que esté en tu boca y que conoce el pensamiento antes de que llegue a tu mente, le preguntó:
Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego y diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Sí, voltéame a ver, hermano. Bartimeo iba así, ciego, y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí estaba Jesús parado enfrente y le dice Jesús: ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué? Porque recobrar la vista no es lo más importante ni necesario para ti. Tu sentido de prioridades está equivocado. Porque hay muchos que ven, pero están ciegos. Amén. Entonces, el sentido de prioridades es lo que vino a cambiar Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, acompáñame por favor al libro de Lucas. Capítulo 12. Mira, pero antes de entrar, capítulo 12, versículo 22, esta historia, tú ya te la sabes, estos pasajes bíblicos, tú ya los has leído. Y a ti que me ves, aunque no lo hayas leído tú en la Biblia, necesariamente mucha gente te ha dicho esto, ¿sí? Entonces, pero para ponerte un ejemplo en nuestra vida cotidiana, cuando dos jóvenes se van a casar y van, el varón va a la casa de la muchacha, los padres se sientan y lo primero que le preguntan: ¿qué es? Por aquí dijeron que ¿cuáles son tus intenciones? Mentira, eso no se pregunta. El padre lo primero es que lo revisa de pies a cabeza, ven que llegó, ¿sí? ¿Con qué cuentas tú? ¿En qué trabajas? ¿Y qué tienes para darle a mi hija? ¿Sí? No le interesa de qué familia salió, cuál es su procedencia, en qué se desarrolla. Lo que quiere es, de primera instancia, asegurar el bienestar económico de su hija, pensando, sintiendo y creyendo que al tener el beneficio económico, todo lo demás va a estar resuelto. De momento no le interesa ni la moral, ni los principios éticos, ni la formación, absolutamente nada de eso. Lo que le interesa de entrada, si le dice que tiene 3 ranchos, que tiene 2 empresas, ¿sí? Hasta precioso le parece, hermano. ¿Sí? Y de lo demás después averiguamos, porque cuentas con lo esencial. Es evidente que tiene dinero. Es evidente que su problema no es el dinero ni el bienestar económico. Pero aquí es donde nos equivocamos, porque después la niña está en una jaula de oro, pero es tremendamente desdichada. Amén. Ahora, el ciego, mira lo que dice Jesús. Capítulo 12, versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no te afanes por vuestra vida, qué comerás, o por el cuerpo, qué vestirás. Voltéame a ver. Ninguno de los que está aquí me va a decir, y de los que me ven, que es evidente que cuando tú vas a una fiesta, ¿sí? Y te sientas en unas mesas que prácticamente están más o menos a la entrada, porque así más o menos las escogemos. ¿Por qué? Porque se puede ver quién va entrando, ¿sí? ¿Qué lleva puesto? ¿De qué marca es? Si huele a segunda o huele a nuevo, ¿sí? Entonces, o si ya lo llevó. ¿Por qué? Porque se requiere marca, se requiere que se reconozca a distancia que es tela fina, se requiere que se reconozca que lo que trae luce muy bien porque es de diseñador de prestigio.
Y esto lo sabía Jesús, porque las cosas no han cambiado. ¿Sí? Entonces dice aquí, no te preocupes por tu comida ni por lo que has de vestir. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Cuando tú estás postrado en cama, créeme que las marcas no te interesan. Porque el sentido de prioridades que antes tenías una semana antes, por vestir bien, calzar bien y andar en un buen carro, ahora el sentido de prioridades hace que brinque hasta arriba la salud. Amén. Entonces nos las pasamos toda la vida alterando nuestro sentido de prioridades y acomodándolo a las circunstancias y al entorno, cuando Dios no quiere eso. ¿Sí? Dice aquí 24, considera los cuervos, dice considera los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no puedes aún lo que es menos, ¿por qué te afanas por lo demás? Considera también los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues, no te preocupes por lo que has de comer, ni por lo que has de beber, ni estés en ansiosa inquietud. Voltéame a ver. Esto ya te lo he predicado. Aquí están los camarones con mayonesa, aquí está la langosta, ¿sí? Aquí está una buena salsa, aquí está un platillo marinero, aquí está un buen platillo huasteco, abundante, y te lo quieres comer. Y te lo quieres comer, pero a la hora de que te lo vas a comer, te da un tremendo dolor en el estómago, porque acabas de hacer un coraje tremendo, ¿sí?, con uno de tus hijos o con una de tus hijas que está completamente desviada y no, el sentido de prioridades que no tuvo y que no le inculcaste, ahora la tiene vagando y ya tiene 17, 20, 25, 30 años y todavía depende de ti. Y no quiere hacer lo que tú le estás diciendo, aun cuando todavía vive bajo tu techo. Y ahí se quedan los camarones, y ahí se queda la langosta, y ahí se queda el manjar suculento, porque lo que se pudo arreglar desde un principio. Ahora, voy a hacer un paréntesis. A los niños, el sentido de la prioridad se les impone. ¿Quién dice amén? Mire, le voy a decir esto. Si un niño anda en el patio y no ha comido, él se puede pasar todo el día jugando. Pero usted como madre y usted como padre sabe que se tiene que alimentar. Y usted le dice, ya vente a comer, no tengo hambre, ahorita voy, no tengo hambre, ya vente a comer. Y se da la una, se dan las 12. Si por el niño fuera porque él no tiene ubicación en el sentido de prioridades, se le olvida y se le pasa su momento de alimentación, y después vienen consecuencias, se debilita, se desnutre y vienen los problemas graves de salud, porque usted no le impuso el sentido de prioridades. Te vienes, te sientas y vas a comer y después te vas a jugar. El sentido de prioridades de hoy en día es que los niños obedezcan y usted se los tiene que imponer. Mas sin embargo, mire, ahorita acabo de ver en la televisión que en Estados Unidos se está mandando una iniciativa de ley para que toda aquella familia, escuche bien lo que va a oír, para que toda aquella familia que tenga a un hijo obeso, gordo, ¿sí?, se le llame a las autoridades, a los padres, por maltrato infantil. ¿Cómo? Sí, a los padres se les va a llamar
por maltrato infantil, porque el padre y la madre llevan el alimento chatarra que el niño no tiene la capacidad de discernir si le va a hacer mal, porque su sentido de prioridades es de la madre y del padre, es mantenerlo entretenido. Y se va a considerar maltrato infantil por la falta de sabiduría que tienen y que debemos de adquirir los padres cuando tú, para entretener a los niños, les llevas bolsotas de chetos, les llevas bolsotas de papas, les llevas bolsotas de palomitas. Entonces es que tú y yo no hemos entendido absolutamente nada. Ahora, acompáñame al libro de Lucas, capítulo 19. ¿Ya lo tienes? Ahorita, esta historia ya la hemos escuchado varias veces, pero ahorita yo quiero que la ubiques bajo el contexto de lo que estamos viendo, de las prioridades. ¿Sí? Dice aquí, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y aquí había una característica muy importante para mí y para ti, que era rico. Era rico. Mira, ¿cómo se puede ver y cómo se puede comprobar en la vida de un ser humano como tú y como yo cuál ha sido el sentido de prioridades con las que hemos enfrentado la vida? ¿Sí? Se ve. Cuando le hemos dado mucha importancia al dinero, se ve, porque hemos trabajado como burro, y todo aquel que trabaja como burro lo va a obtener. Cuando tú le estás dando más importancia al deporte, se ve, porque por el deporte, por tu pasión, has descuidado otras cosas. Cuando tú le das más importancia y el sentido de prioridades es tu estampa, es tu estirpe, es tu figura, se ve, porque por la vanidad has descuidado otros aspectos de tu vida matrimonial, de tu vida familiar y de tu vida social. Entonces se ve en una persona, en una familia, en un grupo de gentes, cuál ha sido su prioridad en determinado tiempo. Aquí Zaqueo era rico. Era rico. Quiere decir que como tú y como yo, a veces nuestra preocupación constante es ver cómo ganamos más dinero. Mas sin embargo, mira lo que dice Jesús. 3. Y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. O sea, eso no le preocupaba. ¿Sabes por qué? Porque lo chaparro con dinero se te quita. ¿Sí? O lo feo con dinero se te quita. Había una frase en la televisión anteriormente que decía que billete mata ¿qué? Billete mata carita. Imagínate. O sea, que puede estar tremendamente horroroso, pero tiene dinero. Puede tener la nariz como garapiñado y no te importa. Puede estar feo, horrible, ¿sí? Y no te importa, porque tú vas tras el dinero. Entonces dice aquí, corriendo delante de él, versículo 4, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar ahí. Ahora, lo que yo quiero es que tú vayas pensando y entendiendo que cuál era la prisa de Zaqueo. ¿Cuál era la prisa? Cuando tú y yo, cuando ya hay una solvencia económica más o menos, pues no andas corriendo, ¿sí? No andas, él andaba corriendo, iba rápido para ver quién era Jesús, se subió a un árbol. 5. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy ¿qué? Es necesario que pose yo en tu casa. Ahora sí actuó aquel que le preguntó al ciego Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Siendo evidente que estaba ciego. Aquel que le dijo a sus discípulos: no saben lo que están pidiendo, porque su sentido de prioridades no está bien. Ahora sí hacía uso de su conocimiento futuro y le decía: Zaqueo, desciende, porque has alterado todo en tu casa. Has alterado todo.
Veo que has vivido siendo prioridad y convirtiendo en un fin lo que es un medio. Te voy a volver a decir esto. Zaqueo convirtió en un fin lo que es un medio. El dinero es un medio para procurar un fin. Escudo grande es el dinero, dice la Biblia, para satisfacer las necesidades básicas de tu familia, para que por ello te venga bienestar, para que todos estén más o menos tranquilos. Pero cuando tú le das la prioridad, vas a soñar y vas a pensar que siempre te están robando. Cuando el dinero es prioridad en tu vida, lo estás acaparando y lo estás guardando celosamente y te vuelves egoísta, te vuelves duro de corazón, te vuelves avaro, te vuelves codicioso, te vuelves deshonesto, te vuelves acaparador. Yo no sé si esto le estaba ocurriendo a Zaqueo, pero él iba corriendo y Jesús le dijo: desciende, desciende a prisa, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Voltéame a ver, esto también es importante. Zaqueo se metió a la casa, Jesús se metió a la casa de Zaqueo y toda la multitud estaba criticando. Mira, ¿por qué no se viene acá con nosotros que somos pobres? Es evidente que él ya tiene dinero. Es evidente que nosotros no tenemos el dinero que él tiene. Pero estos que no tenían dinero tenían lo que Zaqueo no tenía. No siempre lo evidente es lo necesario. Jesús le dijo: es necesario que yo pose en tu casa. Dice aquí 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Te pregunto, con lo que estás leyendo, Zaqueo anteriormente tenía como prioridad la moral, tenía como prioridad la honestidad, tenía como prioridad la integridad. No, porque por ello había hecho dinero. Era el jefe de Hacienda y por ello había hecho dinero, y se dio cuenta después de un tiempo que cuando tú, los principios, la prioridad que tú y yo como padres debemos de tener es ser ejemplo para nuestros hijos. Siempre te lo he dicho. En la actualidad, tu conducta, tu manera de ser y tu proceder como padre y como madre, tú con toda confianza le puedes decir a tu hijo o a tu hija: hijo, donde yo pise, puedes pisar tú. Porque de la manera en que yo me estoy conduciendo, eso te va a asegurar un buen futuro, te va a asegurar un buen porvenir, te va a asegurar una buena conducta. Cuando donde yo pise, puedes pisar tú con seguridad, porque te estoy conduciendo bien. ¿Cuántos de estos podemos decir tal cosa? Muy pocos, por no decir ninguno, hermano. Dice aquí: si a alguno de los pobres he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. 9. Y hoy bien, ¿por qué te estoy predicando esto el día de hoy? ¿Por qué te estoy hablando de las prioridades? ¿Y por qué no siempre lo evidente es lo más necesario? Jesús le dijo: hoy ha venido la ¿qué? Tenían dinero, pero no eran salvos. Tenían dinero, pero para ellos estaba destinada a una condenación eterna. Tenían dinero, pero lo mismo de estar separados de la mano de Dios, nada les iba a servir. Sí, nada les iba a funcionar. ¿Por qué? Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto tú también eres hijo de Abraham. 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí se había perdido la salvación, se había perdido la brújula, se ha perdido la meta, se ha perdido el objetivo por tener alterado el sentido de las prioridades. Para concluir, el Padre, el creador de todas las cosas, como Él sí sabe, Él es el que estableció el orden de los tiempos
y los límites de tu habitación y les ha prefijado a ti y a mí el sentido de las prioridades. Mira, acompáñame al libro de los Hechos. Perdón, Corintios. Segunda de Corintios. Miento, se me está brincando la brújula. Es Hechos 17. Hechos 17, 24. Y con esto te voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo primero? ¿Fue la gallina o fue el huevo? La gallina. Porque primero creó a la gallina y después la gallina se puso a poner huevos. Entonces, así de sencillo es el orden de Dios. Nada más que nosotros como seres humanos queremos tergiversar, queremos adulterar, queremos violentar o queremos disponer de las prioridades de Dios y alterarlas, y no puede ser. Hechos capítulo 17, versículo 24. Fíjate bien lo que te voy a leer. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Déjame ver. Él no necesita nada de ti y de mí, pero tú y yo sí, porque Él es el que nos da vida. Amén. Entonces dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento. ¿Y qué más? ¿Sí está leyendo, hermano? Voy a volver a leer el versículo 25. Hechos capítulo 17, versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento. ¿Y qué más? Y todas las cosas. Dice aquí, y de una sangre, voltéame a ver, hay la raza aria, los alemanes, en su sentido de prioridades, querían ser una raza superior. Y por lo tanto, quisieron exterminar y quisieron hacer mutaciones, quisieron hacer experimentos en laboratorios para ser la única raza superior, para que ellos gobernasen el mundo. Querían alterar la genética y la esencia de Dios y no les resultó. Porque cuando tú quieres imponer la prioridad tuya por encima de la voluntad de Dios, no funciona. Y de una sangre, dice aquí, ha hecho todo el linaje de los hombres, número uno, para que habiten primeramente sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Voltéame a ver. Tu vida y mi vida está en las manos de Dios. ¿Cuánto lo creen? El tiempo de vida, 70, 80, 40, 30, 25 años, está en las manos de Dios. El número de elementos de tu familia está en las manos de Dios. El curso que vaya a seguir o la trayectoria que vaya a seguir tu vida está en las manos de Dios. Cada uno de tus actos, sea como sean, están bajo la lupa de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces, dice aquí, si Él ha prefijado los tiempos, los límites de nuestra habitación, para una sola cosa. Dice aquí, 27, ¿para que qué? Para que busquemos a Dios como sentido prioritario, como primera causa en nuestra vida. No te voy a llevar a la escritura, pero dice en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta ¿a quién?
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, porque alteraron la prioridad. Le dieron prioridad a su lascivia, le dieron prioridad a su lujuria, le dieron prioridad a su concupiscencia, a su embriaguez, a sus orgías, a sus disipaciones, a sus abominables idolatrías, a sus murmuraciones, a sus contiendas. A esto le damos prioridad. Pero dice Dios, tienes poco tiempo de vida, búscame. Búscame. De alguna manera búscame. No quiero llegar tarde a tu vida. Búscame, aunque sea palpando. ¿Te das cuenta por qué le preguntó a Bartimeo? ¿Te das cuenta por qué Bartimeo andaba así? Sigue buscándome, le decía. ¿Qué quieres que te haga? Quiero ver. Quiero ver. Sí, pero no es lo prioritario en tu vida. Lo que sigue abajo dice que después le siguió. Amén. Porque una cosa es que, Señor, pásele. Una cosa es que el Señor te devuelva la vista, pero otra cosa es que tú posteriormente puedas ver. Mira lo que dice aquí. Para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Ahora, ya para terminar, dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Estaría por demás preguntarte a ti que estás aquí, y por demás preguntarte a ti que me ves o que posteriormente me vas a ver, ¿las prioridades en tu hogar y en tu familia están en orden? ¿No vives angustiado o agobiado por el dinero? Porque sabes que el Señor dice que yo sé que tú tienes necesidad de todas estas cosas. La prioridad que yo pongo en tu vida es que busques mi reino y mi justicia, y todo lo demás te lo voy a dar por añadidura. Quiero que el sentido de prioridades, dice el Padre, que en el sentido de prioridades tuyo esté primeramente buscar a mi hijo. Esté primeramente que seas motivo de mi complacencia. En el sentido de prioridades, quiero que ejerzas la obediencia hacia mí, por el vestido, por la habitación, por el calzado, por cómo has de vestir, cómo has de calzar, por la salud. No te preocupes, porque yo sé que tú tienes necesidad de todas estas cosas, como supe de Bartimeo, como supe de los del estanque de Siloé, como supe de Abraham, como supe de Isaac, como supe de Jacob. Yo no he cambiado, por eso tú no has perecido. Mi prioridad eres tú. No hay ser sobre la tierra que me importe más que tú. Tú eres el motivo de mis preocupaciones. Tú eres el motivo de mis congojas. Tú eres el motivo de tantas y tantas cosas que yo hago en la creación para despertar el interés tuyo hacia mí. Quiero que busques mi rostro de mañana. Quiero que te acerques a mi altar. Quiero que mi palabra esté en ti. Porque quiero que vivas bien. Porque cuando tú vivas bien, es que tú en la prioridad de tu vida me tienes a mí primeramente. Y yo lo lleno todo. Amén. Cuando tú y yo, en el sentido de prioridades establecido por Dios, está Él, de Él, por Él y para Él, mana todo. Y Él está arriba, y con esa lluvia temprana y tardía, ¿dónde has visto que llueva de abajo para arriba? Llueve de arriba para abajo, porque toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, que no se duerme ni se adormece. Tú te puedes cabecear, y en esa cabeceada se te puede caer tu hija de la cuna. Tú te puedes dormitar
Y en ese dormitar, en un cabecear en la carretera, puede ocurrir una tragedia y te vas a levantar. Tú te puedes descuidar y en ese descuido tu hija o tu hijo se desvían, pero él no se duerme ni se adormece, porque la prioridad para él eres tú. Amén. Ponte de pie, por favor. En el libro de Gálatas, no lo busques, esto es como referencia. Dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. El Señor quiere dártelo todo a ti. Y hay algo muy importante. No nada más quiere dártelo todo, te lo quiere dar en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Te lo quiere dar en abundancia, para que cuando te dé en abundancia, la prioridad tuya no sea acaparar, sino compartir. Compartir con la viuda, con el huérfano, con el menesteroso, con el necesitado. Que la prioridad tuya sea la misericordia, no la avaricia. Que la prioridad tuya sea el compartir con tus hermanos, no la codicia. Que la prioridad tuya sea el gozo cuando veas que tu hermano prospera, no la envidia. Amén. Porque Él vino a cambiar todo el sentido de prioridades. A ti que me ves, o que posteriormente me vas a ver, todo esto puede cambiar en tu vida si tan solo aceptas a Jesús como tu Salvador. Es bien sencillo, solamente puedes hacer esta frase: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Si has hecho esto, las cosas cambiarán. El sentido de prioridades con las cuales tú vas a observar la vida va a ser completamente diferente. Aquí hay personas nuevas que vienen por primera o segunda vez. Y me refiero a usted y me refiero a ti. Una pregunta bien específica, porque a los que le conviene es a nosotros. ¿Quién quiere aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador para que las cosas mejoren? Levántame tu mano. Si tú lo has hecho allá en tu hogar, qué bueno, Dios te bendiga. A todos los demás te voy a pedir que me levantes tu mano y vamos a orar.